Discurso sobre el espíritu positivo. Auguste Comte. Objeto de este discurso. El conjunto de los conocimientos astronómicos, considerado hasta aquí demasiado aisladamente, no debe constituir ya en adelante más que uno de los elementos indispensables de un nuevo sistema indivisible de filosofía general, preparado gradualmente por el concurso espontáneo de todos los grandes trabajos científicos pertenecientes a los 3 siglos últimos, y llegado hoy, finalmente, a su verdadera madurez abstracta. En virtud de esta íntima conexión, todavía muy poco comprendida, la naturaleza y el destino de este tratado no podrían ser suficientemente apreciados, si este preámbulo necesario no estuviera consagrado, sobre todo, a definir convenientemente el verdadero espíritu fundamental de esta filosofía, cuyo establecimiento universal debe llegar a ser, en el fondo, el fin esencial de tal enseñanza. Como se distingue principalmente por una preponderancia continua, a la vez lógica y científica, del punto de vista histórico o social, debo ante todo, para caracterizarla mejor, recordar sumariamente la gran ley que he establecido en mi sistema de filosofía positiva, sobre la evolución intelectual entera de la humanidad, ley de la que, por otra parte, nuestros estudios astronómicos echarán luego mano con frecuencia. Primera parte. Superioridad mental del espíritu positivo. Capítulo primero. Ley de la evolución intelectual de la humanidad o ley de los 3 estados. Según esta doctrina fundamental, todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo, sea en la especie, a pasar sucesivamente por 3 estados teóricos distintos, que las denominaciones habituales de teológico, metafísico y positivo podrán calificar aquí suficientemente, para aquellos, al menos, que hayan comprendido bien su verdadero sentido general. Aunque, desde luego, indispensable en todos aspectos, el primer estado debe considerarse siempre, desde ahora, como provisional y preparatorio. El segundo, que no constituye en realidad más que una modificación disolvente de aquel, no supone nunca más que un simple destino transitorio, a fin de conducir gradualmente al tercero. En este, el único plenamente normal, es en el que consiste, en todos los géneros, el régimen definitivo de la razón humana. Estado teológico o ficticio. En su primer despliegue, necesariamente teológico, todas nuestras especulaciones muestran espontáneamente una predilección característica por las cuestiones más insolubles, por los temas más radicalmente inaccesibles a toda investigación decisiva. Por un contraste que, en nuestros días, debe parecer al pronto inexplicable, pero que, en el fondo, está en plena armonía con la verdadera situación inicial de nuestra inteligencia, en una época en que el espíritu humano está aún por bajo de los problemas científicos más sencillos, busca ávidamente, y de un modo casi exclusivo, el origen de todas las cosas, las causas esenciales, sea primeras, sea finales, de los diversos fenómenos que le extrañan, y su modo fundamental de producción. En una palabra, los conocimientos absolutos. Esta necesidad primitiva se encuentra satisfecha, naturalmente, tanto como lo exige una situación tal, e incluso, en efecto, tanto como pueda serlo nunca, por nuestra tendencia inicial a transportar a todas partes el tipo humano, asimilando todos los fenómenos, sean cualesquiera, a los que producimos nosotros mismos y que, por esto, empiezan por parecernos bastante conocidos, según la intuición inmediata que los acompaña. Para comprender bien el espíritu, puramente teológico, resultado del desarrollo, cada vez más sistemático, de este estado primordial, no hay que limitarse a considerarlo en su última fase, que se acaba, a nuestra vista, en los pueblos más adelantados, pero que no es, ni con mucho, la más característica. Resulta indispensable echar una mirada verdaderamente filosófica sobre el conjunto de su marcha natural, a fin de apreciar su identidad fundamental bajo las 3 formas principales que le pertenecen sucesivamente. La más inmediata y la más pronunciada constituye el fetichismo propiamente dicho, que consiste ante todo en atribuir a todos los cuerpos exteriores una vida esencialmente análoga a la nuestra, pero más enérgica casi siempre, según su acción, más poderosa de ordinario. La adoración de los astros caracteriza el grado más alto de esta primera fase teológica, que, al principio, apenas difiere del estado mental en que se detienen los animales superiores. Aunque esta primera forma de la filosofía teológica se encuentra con evidencia en la historia intelectual de todas nuestras sociedades, no domina directamente hoy más que en la menos numerosa de las 3 grandes razas que componen nuestra especie.
En su segunda fase esencial, que constituye el verdadero politeísmo, confundido con excesiva frecuencia por los modernos con el estado precedente, el espíritu teológico representa netamente la libre preponderancia especulativa de la imaginación, mientras que hasta entonces habían prevalecido sobre todo el instinto y el sentimiento en las teorías humanas. La filosofía inicial sufre aquí la más profunda transformación que pueda afectar al conjunto de su destino real, en el hecho de que la vida es por fin retirada de los objetos materiales para ser misteriosamente transportada a diversos seres ficticios, habitualmente invisibles, cuya activa y continua intervención se convierte desde ahora en la fuente directa de todos los fenómenos exteriores e incluso, más tarde, de los fenómenos humanos. Durante esta fase característica, mal apreciada hoy, es donde hay que estudiar principalmente el espíritu teológico, que se desenvuelve en ella con una plenitud y una homogeneidad ulteriormente imposible. Ese tiempo es, en todos aspectos, el de su mayor ascendiente, a la vez mental y social. La mayor parte de nuestra especie no ha salido todavía de tal estado, que persiste hoy en la más numerosa de las tres razas humanas, sin contar lo más escogido de la raza negra y la parte menos adelantada de la raza blanca. En la tercera fase teológica, el monoteísmo propiamente dicho, comienza la inevitable decadencia de la filosofía inicial, que, conservando mucho tiempo una gran influencia social, sin embargo, más que real, aparente, sufre desde entonces un rápido descrecimiento intelectual, por una consecuencia espontánea de esta simplificación característica, en que la razón viene a restringir cada vez más el dominio anterior de la imaginación, dejando desarrollar gradualmente el sentimiento universal, hasta entonces casi insignificante, de la sujeción necesaria de todos los fenómenos naturales a leyes invariables. Bajo formas muy diversas, y hasta radicalmente inconciliables, este modo extremo del régimen preliminar persiste aún, con una energía muy desigual, en la inmensa mayoría de la raza blanca. Pero, aunque así sea de observación más fácil, estas mismas preocupaciones personales traen hoy un obstáculo demasiado frecuente a su apreciación juiciosa, por falta de una comparación bastante racional y bastante imparcial con los dos modos precedentes. Por imperfecta que deba parecer ahora tal manera de filosofar, importa mucho ligar indisolublemente el estado presente del espíritu humano al conjunto de sus estados anteriores, reconociendo convenientemente que aquella manera tuvo que ser durante largo tiempo tan indispensable como inevitable. Limitándonos aquí a la simple apreciación intelectual, sería por de pronto superfluo insistir en la tendencia involuntaria que, incluso hoy, nos arrastra a todos, evidentemente, a las explicaciones esencialmente teológicas, en cuanto queremos penetrar directamente el misterio inaccesible del modo fundamental de producción de cualesquiera fenómenos, y sobre todo respecto a aquellos cuyas leyes reales todavía ignoramos. Los más eminentes pensadores pueden comprobar su propia disposición natural al más ingenuo fetichismo, cuando esta ignorancia se halla combinada de momento con alguna pasión pronunciada. Así pues, si todas las explicaciones teológicas han caído, entre los occidentales, en un desuso creciente y decisivo, es solo porque las misteriosas investigaciones que tenían por designio han sido cada vez más apartadas, como radicalmente inaccesibles a nuestra inteligencia, que se ha acostumbrado gradualmente a sustituirlas irrevocablemente con estudios más eficaces y más en armonía con nuestras necesidades verdaderas. Hasta en un tiempo en que el verdadero espíritu filosófico había ya prevalecido respecto a los más sencillos fenómenos, y en un asunto tan fácil como la teoría elemental del choque, el memorable ejemplo de Malebranche recordará siempre la necesidad de recurrir a la intervención directa y permanente de una acción sobrenatural, siempre que se intenta remontarse a la causa primera de cualquier suceso. Y, por otra parte, tales tentativas, por pueriles que hoy justamente parezcan, constituían ciertamente el único medio primitivo de determinar el continuo despliegue de las especulaciones humanas, apartando espontáneamente nuestra inteligencia del círculo profundamente vicioso. En primero, está necesariamente envuelta por la oposición radical de dos condiciones igualmente imperiosas. Pues, si bien los modernos han debido proclamar la imposibilidad de fundar ninguna teoría sólida sino sobre un concurso suficiente de observaciones adecuadas, no es menos incontestable que el espíritu humano no podría nunca combinar, ni siquiera recoger, esos indispensables materiales, sin estar siempre dirigido por algunas miras especulativas, establecidas de antemano. Así, estas concepciones primordiales no podían, evidentemente, resultar más que de una filosofía dispensada, por su naturaleza, de toda preparación larga, y susceptible, en una palabra, de surgir espontáneamente, bajo el solo impulso de un instinto directo, por quiméricas que debiesen ser, por otra parte, especulaciones así desprovistas de todo fundamento real.
Tal es el feliz privilegio de los principios teológicos, sin los cuales se debe asegurar que nuestra inteligencia no podía salir de su torpeza inicial y que, ellos solos, han podido permitir, dirigiendo su actividad especulativa, preparar gradualmente un régimen lógico mejor. Esta aptitud fundamental fue, además, poderosamente secundada por la predilección originaria del espíritu humano por los problemas insolubles que perseguía sobre todo aquella filosofía primitiva. No podemos medir nuestras fuerzas mentales y, por consecuencia, circunscribir certeramente su destino más que después de haberlas ejercitado lo bastante. Pero este ejercicio indispensable no podía primero determinarse, sobre todo en las facultades más débiles de nuestra naturaleza, sin el enérgico estímulo inherente a tales estudios, donde tantas inteligencias mal cultivadas persisten aún en buscar la más pronta y completa solución de las cuestiones directamente usuales. Hasta ha sido preciso, mucho tiempo, para vencer suficientemente nuestra inercia nativa, recurrir también a las poderosas ilusiones que suscitaba espontáneamente tal filosofía sobre el poder casi indefinido del hombre para modificar a su antojo un mundo, concebido entonces como esencialmente ordenado para su uso, y que ninguna gran ley podía todavía sustraer a la arbitraria supremacía de las influencias sobrenaturales. Apenas hace 3 siglos que, en lo más granado de la humanidad, las esperanzas astrológicas y alquimistas, último vestigio científico de ese espíritu primordial, han dejado realmente de servir a la acumulación diaria de las observaciones correspondientes, como Kepler y Berthollet, respectivamente, lo han indicado. El concurso decisivo de estos diversos motivos intelectuales se fortificaría, además, poderosamente, si la naturaleza de este tratado me permitiera señalar en él suficientemente la influencia irresistible de las altas necesidades sociales, que he apreciado convenientemente en la obra fundamental mencionada al comienzo de este discurso. Se puede así demostrar, primero, plenamente cuánto tiempo ha debido ser el espíritu teológico indispensable para la combinación permanente de las ideas morales y políticas, más especialmente todavía que para la de todas las otras, sea en virtud de su complicación superior, sea porque los fenómenos correspondientes, primitivamente demasiado poco pronunciados, no podían adquirir un desarrollo característico sino tras un despliegue muy prolongado de la civilización humana. Es una extraña inconsecuencia, apenas excusable por la tendencia ciegamente crítica de nuestro tiempo, el reconocer, para los antiguos, la imposibilidad de filosofar sobre los asuntos más sencillos, de otro modo que siguiendo el método teológico, y desconocer, sin embargo, sobre todo entre los politeístas, la insuperable necesidad de un régimen análogo frente a las especulaciones sociales. Pero es menester, además, advertir, aunque aquí no pueda establecerlo, que esta filosofía inicial no ha sido menos indispensable para el despliegue preliminar de nuestra sociabilidad que para el de nuestra inteligencia, ya para constituir previamente ciertas doctrinas comunes, sin las que el vínculo social no habría podido adquirir ni extensión ni consistencia, ya suscitando espontáneamente la única autoridad espiritual que pudiera entonces surgir. Estado metafísico o abstracto. Por sumarias que aquí tuvieran que ser estas explicaciones generales sobre la naturaleza provisional y el destino preparatorio de la única filosofía que realmente conviniera a la infancia de la humanidad, hacen sentir fácilmente que este régimen inicial difiere demasiado hondamente, en todos aspectos, del que vamos a ver corresponder a la virilidad mental, para que el paso gradual de uno a otro pudiera operarse gradualmente, bien en el individuo o bien en la especie, sin el creciente auxilio de una como filosofía intermedia, esencialmente limitada a este menester transitorio. Tal es la participación especial del estado metafísico propiamente dicho en la evolución fundamental de nuestra inteligencia, que, llena de antipatía por todo cambio brusco, puede elevarse así, casi insensiblemente, del estado puramente teológico al estado francamente positivo, aunque esta equívoca situación se aproxime, en el fondo, mucho más al primero que al último. Las especulaciones en ella dominantes han conservado el mismo esencial carácter de tendencia habitual a los conocimientos absolutos. Solo la solución ha sufrido aquí una transformación notable, propia para facilitar el mejor despliegue de las concepciones positivas. Como la teología, en efecto, la metafísica intenta sobre todo explicar la íntima naturaleza de los seres, el origen y el destino de todas las cosas, el modo esencial de producirse todos los fenómenos. Pero en lugar de emplear para ello los agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza, cada vez más, por aquellas entidades o abstracciones personificadas, cuyo uso, en verdad característico, ha permitido a menudo designarla con el nombre de ontología. No es sino demasiado fácil hoy observar sin dificultad una manera tal de filosofar, que, preponderante todavía respecto a los fenómenos más complicados, ofrece todos los días, hasta en las teorías más sencillas y menos atrasadas, tantas huellas apreciables de su larga dominación. 1.
La eficacia histórica de estas entidades resulta directamente de su carácter equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos, inherente al cuerpo correspondiente sin confundirse con él, el espíritu puede, a voluntad, según que esté más cerca del estado teológico o del estado positivo, ver, o una verdadera emanación del poder sobrenatural, o una simple denominación abstracta del fenómeno considerado. Ya no es entonces la pura imaginación la que domina, y todavía no es la verdadera observación, pero el razonamiento adquiere aquí mucha extensión y se prepara confusamente al ejercicio verdaderamente científico. Se debe hacer notar, por otra parte, que su parte especulativa se encuentra primero muy exagerada, a causa de aquella pertinaz tendencia a argumentar en vez de observar que, en todos los géneros, caracteriza habitualmente al espíritu metafísico, incluso en sus órganos más eminentes. Un orden de concepciones tan flexible, que no supone en forma alguna la consistencia propia, durante tanto tiempo, del sistema teológico, debe llegar, por otra parte mucho más rápidamente, a la correspondiente unidad, por la subordinación gradual de las diversas entidades particulares a una sola entidad general, la naturaleza, destinada a determinar el débil equivalente metafísico de la vaga conexión universal que resultaba del monoteísmo. Para comprender mejor, sobre todo en nuestros días, la eficacia histórica del tal aparato filosófico, importa reconocer que, por su naturaleza, no es susceptible más que de una mera actividad crítica o disolvente, incluso mental, y con mayor razón, social, sin poder organizar nunca nada que le sea propio. Radicalmente inconsecuente, este espíritu equívoco conserva todos los fundamentos principales del sistema teológico, pero quitándoles cada vez más aquel vigor y fijezas indispensables a su autoridad efectiva. Y en una alteración semejante es el donde consiste, en efecto, desde todos los puntos de vista, su principal utilidad pasajera, cuando el régimen antiguo, mucho tiempo progresivo para el conjunto de la evolución humana, se encuentra, inevitablemente, llegado a aquel grado de prolongación abusiva en que tiende a perpetuar indefinidamente el estado de infancia que primero había dirigido tan felizmente. La metafísica no es, pues, realmente, en el fondo, más que una especie de teología gradualmente enervada por simplificaciones disolventes, que la privan espontáneamente del poder directo de impedir el despliegue especial de las concepciones positivas, conservándole siempre, sin embargo, la aptitud provisional para mantener un cierto e indispensable ejercicio de generalización, hasta que pueda, por fin, recibir mejor alimento. Según su carácter contradictorio, casi todas las explicaciones de costumbres relativas a los fenómenos sociales, la mayor parte de las que conciernen al hombre intelectual y moral, una gran parte de nuestras teorías fisiológicas o médicas, e incluso también diversas teorías químicas, etc., recuerdan todavía directamente la extraña manera de filosofar tan graciosamente caracterizada por Molière, sin ninguna exageración grave, con ocasión, por ejemplo, de la virtud dormitiva del opio, de acuerdo con la decisiva conmoción que Descartes acababa de sufrir a todo el régimen de las entidades. El régimen metafísico o ontológico está siempre situado en la inevitable alternativa de tender a una vana restauración del estado teológico, para satisfacer las condiciones de orden, o bien llegar a una situación puramente negativa, a fin de escapar al opresivo imperio de la teología. Esta oscilación necesaria, que ahora no se observa más que frente a las más difíciles teorías, ha existido igualmente en otro tiempo, a propósito de las más sencillas, mientras ha durado su edad metafísica, en virtud de la impotencia orgánica que pertenece siempre a tal manera de filosofar. Si la razón pública no la hubiera rechazado desde hace largo tiempo para ciertas nociones fundamentales, no se debe temer asegurar que las insensatas dudas que suscitó, hace 20 siglos, sobre la existencia de los cuerpos exteriores, subsistirían aún esencialmente, porque nunca las ha disipado con certeza por ninguna argumentación decisiva. Se puede contemplar, finalmente, el estado metafísico como una especie de enfermedad crónica inherente por naturaleza a nuestra evolución mental, individual o colectiva, entre la infancia y la virilidad. Como las especulaciones históricas no se remontan casi nunca, entre los modernos, más allá de los tiempos de politeísmo, el espíritu metafísico debe parecer en ellas casi tan antiguo como el mismo espíritu teológico, puesto que ha presidido necesariamente, si bien de un modo implícito, la transformación primitiva del fetichismo en politeísmo, para sustituir ya a la actividad puramente sobrenatural, que, apartada de cada cuerpo particular, debía dejar espontáneamente en él alguna entidad correspondiente. No obstante, como esa primera revolución teológica no pudo entonces engendrar ninguna discusión verdadera, la intervención continua del espíritu ontológico no empezó a ser plenamente característica hasta la revolución siguiente, para reducir el politeísmo a monoteísmo, de quien debió ser el órgano natural. Su creciente influencia debía parecer primero orgánica, mientras permanecía subordinado al impulso teológico.
pero su naturaleza esencialmente disolvente hubo de manifestarse cada vez más, cuando intentó gradualmente llevar la simplificación de la teología incluso allende el monoteísmo vulgar, que constituía, con absoluta necesidad, la fase extrema verdaderamente posible de la filosofía inicial. Así es como el espíritu metafísico, durante los 5 siglos últimos, ha secundado negativamente el despliegue fundamental de nuestra civilización moderna, descomponiendo poco a poco el sistema teológico, que se había hecho por fin retrógrado, desde que la eficacia social del régimen monoteísta se hallaba esencialmente agotada, al término de la Edad Media. Por desgracia, después de haber cumplido, en cada género, este oficio indispensable, pero pasajero, la acción demasiado prolongada de las concepciones ontológicas ha tenido siempre que tender a impedir también toda organización real distinta del sistema especulativo, de manera que el obstáculo más peligroso para el establecimiento final de una verdadera filosofía resulta, en efecto, hoy de este mismo espíritu que a menudo se atribuye todavía el privilegio casi exclusivo de las meditaciones filosóficas. Estado positivo real. Carácter principal, la ley o subordinación constante de la imaginación a la observación. Esta larga serie de preámbulos necesarios conduce al fin a nuestra inteligencia, gradualmente emancipada, a su estado definitivo de positividad racional, que se debe caracterizar aquí de un modo más especial que los 2 estados preliminares. Como tales ejercicios preparatorios han comprobado espontáneamente la radical vaciedad de las explicaciones vagas y arbitrarias propias de la filosofía inicial, ya teológica, ya metafísica, el espíritu humano renuncia desde ahora a las investigaciones absolutas que no convenían más que a su infancia, y circunscribe sus esfuerzos al dominio, desde entonces rápidamente progresivo, de la verdadera observación, única base posible de los conocimientos accesibles en verdad, adaptados sensatamente a nuestras necesidades reales. La lógica especulativa había consistido hasta entonces en razonar, con más o menos sutileza, según principios confusos que, no ofreciendo prueba alguna suficiente, suscitaban siempre disputas sin salida. Desde ahora reconoce, como regla fundamental, que toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. Los principios mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos, solo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo vínculo deben formar. Por otra parte, cualquiera que sea el modo, racional o experimental, de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación, de manera adecuada para constituir un estado lógico plenamente normal, sin dejar de ejercer, sin embargo, en las especulaciones positivas un oficio tan principal como inagotable para crear o perfeccionar los medios de conexión, ya definitiva, ya provisional. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo, a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas, la mera investigación de las leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Trátese de los efectos mínimos o de los más sublimes, de choque y gravedad como de pensamiento y moralidad, no podemos verdaderamente conocer sino las diversas conexiones naturales aptas para su cumplimiento, sin penetrar nunca el misterio de su producción. Naturaleza relativa al espíritu positivo. No solo nuestras investigaciones positivas deben deducirse esencialmente, en todos los géneros, a la apreciación sistemática de lo que es, renunciando a descubrir su primer origen y su destino final, sino que importa, además, advertir que este estudio de los fenómenos, en lugar de poder llegar a ser, en modo alguno, absoluto, debe permanecer siempre relativo a nuestra organización y a nuestra situación. Reconociendo, en este doble aspecto, la necesaria imperfección de nuestros diversos medios especulativos, se ve que, lejos de poder estudiar completamente ninguna existencia efectiva, no podríamos garantizar de ningún modo la posibilidad de comprobar así, ni siquiera muy superficialmente, todas las existencias reales, cuya mayor parte acaso debe escapar a nosotros por completo. Si la pérdida de un sentido importante basta para ocultarnos radicalmente un orden entero de fenómenos naturales, se puede pensar, recíprocamente, que la adquisición de un nuevo sentido nos revelaría una clase de hechos de los que ahora no tenemos idea alguna, a menos de creer que la diversidad de los sentidos, tan diferente entre los tipos principales de animalidad, se encuentre en nuestro organismo elevada al más alto grado que pueda exigir la exploración total del mundo exterior, suposición evidentemente gratuita y casi ridícula.
Ninguna ciencia puede mostrar mejor que la astronomía esta naturaleza necesariamente relativa de todos nuestros conocimientos reales, puesto que, no pudiendo hacerse en ella la investigación de los fenómenos más que por un único sentido, es muy fácil apreciar las consecuencias especulativas de su desaparición o de su mera alteración. No podría existir ninguna astronomía en una especie ciega, por inteligente que se la suponga, ni acerca de astros oscuros, que son tal vez los más numerosos, ni siquiera si, tan solo, la atmósfera a través de la cual observamos los cuerpos celestes permaneciera siempre y en todas partes nebulosa. Todo el curso de este tratado nos ofrecerá frecuentes ocasiones de apreciar espontáneamente, del modo más inequívoco, esta íntima dependencia en que el conjunto de nuestras condiciones propias, tanto internas como externas, mantiene inexorablemente a cada uno de nuestros estudios positivos. Para caracterizar lo bastante esta naturaleza necesariamente relativa de todos nuestros conocimientos reales, importa además darse cuenta, desde el punto de vista más filosófico, de que, si nuestras concepciones, cualesquiera que sean, deben considerarse ellas mismas como otros tantos fenómenos humanos, tales fenómenos no son simplemente individuales, sino también, y sobre todo, sociales, puesto que resultan, en efecto, de una evolución colectiva y continua, todos cuyos elementos y todas cuyas fases están en una esencial conexión. Así, pues, si en el primer aspecto se reconoce que nuestras especulaciones deben depender siempre de las diversas condiciones esenciales de nuestra existencia individual, es menester admitir igualmente, en el segundo, que no están menos subordinadas al conjunto del progreso social, de modo que no pueden tener nunca la fijeza absoluta que los metafísicos han supuesto. Ahora bien, la ley general del movimiento fundamental de la humanidad consiste, en este respecto, en que nuestras teorías tiendan cada vez más a representar exactamente los objetos externos de nuestras constantes investigaciones, sin que, sin embargo, la verdadera constitución de cada uno de ellos pueda ser plenamente apreciada, ya que la perfección científica debe limitarse a aproximarse a aquel límite ideal tanto como lo exijan nuestras diversas necesidades reales. Este segundo género de dependencia, propio de las especulaciones positivas, se manifiesta con tanta claridad como el primero en todo el curso de los estudios astronómicos, considerando, por ejemplo, la serie de nociones, cada vez más satisfactorias, obtenidas desde el origen de la geometría celeste, sobre la figura de la Tierra, la forma de las órbitas planetarias, etc. Así, aunque, por una parte, las doctrinas científicas sean necesariamente de naturaleza bastante variable para deber rechazar toda pretensión de absoluto, sus variaciones graduales no presentan, por otra parte, ningún carácter arbitrario que pueda motivar un escepticismo aún más peligroso. Cada cambio sucesivo conserva, por lo demás, espontáneamente a las teorías correspondientes una aptitud indefinida para representar los fenómenos que les han servido de base, por lo menos mientras no hay que sobrepujar el grado primitivo de efectiva precisión. Destino de las leyes positivas. Previsión racional. Desde que la subordinación constante de la imaginación a la observación ha sido reconocida unánimemente como la primera condición fundamental de toda sana especulación científica, una viciosa interpretación ha conducido con frecuencia a abusar mucho de este gran principio lógico para hacer degenerar la ciencia real en una especie de estéril acumulación de hechos incoherentes, que no podría ofrecer otro mérito esencial que el de la exactitud parcial. Importa, pues, mucho percatarse de que el verdadero espíritu positivo no está menos lejos, en el fondo, del empirismo que del misticismo. Entre estas dos aberraciones, igualmente funestas, debe avanzar siempre. La necesidad de tal reserva continua, tan difícil como importante, bastaría por otra parte para comprobar, conforme a nuestras explicaciones del comienzo, cuán duramente preparada debe estar la auténtica positividad, de tal modo que no puede en forma alguna convenir al estado naciente de la humanidad. En las leyes de los fenómenos es en lo que consiste realmente la ciencia, a la cual los hechos propiamente dichos, por exactos y numerosos que puedan ser, nunca procuran otra cosa que materiales indispensables. Considerando el destino constante de estas leyes, se puede decir, sin exageración alguna, que la verdadera ciencia, lejos de estar formada de mera observaciones, tiende siempre a dispensar, en cuanto es posible, de la exploración directa, sustituyéndola por aquella previsión racional, que constituye, por todos aspectos, el principal carácter del espíritu positivo, como el conjunto de los estudios astronómicos nos lo hará advertir claramente. Una previsión tal, consecuencia necesaria de las relaciones constantes descubiertas entre los fenómenos, no permitirá nunca confundir la ciencia real con esa vana erudición que acumula hechos maquinalmente sin aspirar a deducirlos unos de otros.
Este gran atributo de todas nuestras sanas especulaciones no importa menos a su utilidad efectiva que a su propia dignidad, pues la exploración directa de los fenómenos realizados no podría bastar para permitirnos modificar su cumplimiento, si no nos condujera a preverlos convenientemente. Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. Extensión universal del dogma fundamental de la invariabilidad de las leyes naturales. Este principio fundamental de toda la filosofía positiva, sin estar aún, ni mucho menos, extendido suficientemente al conjunto de los fenómenos, empieza felizmente, desde hace 3 siglos, a hacerse de tal modo familiar, que, a causa de las costumbres absolutas anteriormente arraigadas, se ha desconocido casi siempre hasta ahora su verdadera fuente, esforzándose, según una vana y confusa argumentación metafísica, por representar como una especie de noción innata, o al menos primitiva, lo que no ha podido resultar, ciertamente, sino de una lenta inducción gradual, a la vez individual y colectiva. No solo ningún motivo racional, independiente de toda exploración exterior, nos indica primero la invariabilidad de las relaciones físicas, sino que es incontestable, por el contrario, que el espíritu humano experimenta, durante su larga infancia, una vivísima inclinación a desconocerla, incluso allí donde una observación imparcial se la mostraría ya, si no estuviera entonces arrastrado por su tendencia necesaria a referir todos los sucesos, cualesquiera que fueran, a voluntades arbitrarias. En cada orden de fenómenos existen, sin duda, algunos bastante sencillos y familiares para que su observación espontánea haya sugerido siempre el sentimiento confuso e incoherente de una cierta regularidad secundaria, de manera que el punto de vista puramente teológico no ha podido ser nunca, en rigor, universal. Pero esta convicción parcial y precaria se limita mucho tiempo a los fenómenos menos numerosos y más subalternos, que ni siquiera puede entonces preservar de las frecuentes perturbaciones atribuidas a la intervención preponderante de los agentes sobrenaturales. El principio de la invariabilidad de las leyes naturales no empieza a adquirir realmente alguna consistencia filosófica, sino cuando los primeros trabajos verdaderamente científicos han podido manifestar su esencial exactitud frente a un orden entero de grandes fenómenos, lo que no podría resultar suficientemente más que de la fundación de la astronomía matemática, durante los últimos siglos del politeísmo. Según esta introducción sistemática, este dogma fundamental sobre esta apreciación general del espíritu y de la marcha propios del método positivo, se puede estudiar con mucho fruto la preciosa obra titulada A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, publicada recientemente en Londres, John Parker, West Strand, 1843, por mi eminente amigo Mr. John Stuart Mill, tan plenamente asociado desde ahora a la fundación directa de la nueva filosofía. Los 7 últimos capítulos del tomo primero contienen una admirable exposición dogmática, tan profunda como luminosa, de la lógica inductiva, que no podrá nunca, me atrevo a asegurarlo, ser concebida ni caracterizada mejor, permaneciendo en el punto de vista que el autor se ha puesto. Tendido, sin duda, a extenderse, por analogía, a fenómenos más complicados, incluso antes de que sus leyes propias pudieran conocerse en modo alguno. Pero, aparte de su esterilidad efectiva, esta vaga anticipación lógica tenía entonces demasiada poca energía para resistir convenientemente a la activa supremacía mental que aún conservaban las ilusiones teológico-metafísicas. Un primer bosquejo especial del establecimiento de las leyes naturales respecto a cada orden principal de fenómenos, ha sido luego indispensable para procurar a tal noción esa fuerza inquebrantable que empieza a presentar en las ciencias más adelantadas. Esta convicción misma no podría hacerse lo bastante firme mientras no se ha extendido verdaderamente una elaboración semejante a todas las especulaciones fundamentales, ya que la incertidumbre dejada por las más complejas debía afectar entonces más o menos a cada una de las otras. No se puede desconocer esta tenebrosa reacción, incluso hoy, donde, a causa de la ignorancia aún habitual acerca de las leyes sociológicas, el principio de invariabilidad de las relaciones físicas queda a veces sujeto a graves alteraciones, hasta en los estudios puramente matemáticos, en que vemos, por ejemplo, preconizar todos los días un pretendido cálculo de probabilidades, que supone implícitamente la ausencia de toda ley real acerca de algunos sucesos, sobre todo cuando el hombre interviene en ellos. Pero cuando esta extensión universal está por fin suficientemente bosquejada, condición que ahora se cumple en los espíritus más adelantados, este gran principio filosófico adquiere luego una plenitud decisiva, aunque las leyes efectivas de la mayoría de los casos particulares deban permanecer mucho tiempo ignoradas, porque una irresistible analogía aplica entonces de antemano a todos los fenómenos de cada orden lo que no ha sido comprobado sino para algunos de entre ellos, siempre que tengan una importancia conveniente. Capítulo segundo.
Destino del espíritu positivo. Después de haber considerado el espíritu positivo en relación con los objetos exteriores de nuestras especulaciones, es menester acabar de caracterizarlo apreciando también su destino interior, para la satisfacción continua de nuestras propias necesidades, bien conciernan a la vida contemplativa o a la vida activa. Constitución completa y estable de la armonía mental, individual y colectiva, todo referido a la humanidad. Aunque las necesidades puramente mentales sean, sin duda, las menos estratégicas de todas las que son inherentes a nuestra naturaleza, es incontestable, sin embargo, que existen en toda inteligencia, constituyen el primer estímulo indispensable para nuestros distintos esfuerzos filosóficos, atribuidos, sobre todo, con excesiva frecuencia, a los impulsos prácticos, que los desarrollan mucho, ciertamente, pero no podrían hacerlos brotar. Estas exigencias intelectuales, relativas, como todas las demás, al ejercicio regular de las funciones correspondientes, reclaman siempre una feliz combinación de estabilidad y actividad, de donde resultan las necesidades simultáneas de orden y progreso, o de unión y extensión. Durante la larga infancia de la humanidad, solo las concepciones teológico-metafísicas podían, según nuestras explicaciones anteriores, satisfacer provisionalmente esta doble condición fundamental, aunque de un modo en extremo imperfecto. Pero cuando la razón humana está por fin bastante madura para renunciar a buscar lo inaccesible y circunscribir con prudencia su actividad al dominio que pueden verdaderamente apreciar nuestras facultades, la filosofía positiva le procura ciertamente una satisfacción mucho más completa, por todos aspectos, y al mismo tiempo más real, de aquellas dos necesidades elementales. Tal es, en efecto, evidentemente, en este nuevo aspecto, el destino directo de las leyes que descubre sobre los diversos fenómenos, y de la previsión racional que es inseparable de ellas. Respecto a cada orden de acontecimientos, estas leyes deben distinguirse, desde este punto de vista, en dos clases, según que vinculen por semejanza a los que coexisten o, por filiación, a los que se suceden. Esta distinción indispensable corresponde esencialmente, para el mundo exterior, a la que siempre nos ofrece espontáneamente entre los dos estados correlativos de existencia y movimiento, de donde resulta, en toda ciencia real, una fundamental diferencia entre la apreciación estática y la apreciación dinámica de una cuestión cualquiera. Los dos géneros de relaciones contribuyen igualmente a explicar los fenómenos, y conducen de la misma manera a preverlos, aunque las leyes de armonía parecen al pronto destinadas sobre todo a la explicación, y las leyes de sucesión a la previsión. En efecto, sea que se trate de explicar o de prever, todo se reduce siempre a establecer lazos de unión. Todo vínculo real, aparte de que sea estático o dinámico, descubierto entre dos fenómenos cualesquiera, permite a la vez explicarlos y preverlos, el uno por el otro. Pues la previsión científica conviene, evidentemente, al presente e incluso al pasado, tanto como al porvenir, ya que siempre consiste en conocer un hecho independientemente de su exploración directa, en virtud de sus relaciones con otros ya dados. Así, por ejemplo, la semejanza demostrada entre la gravitación celeste y la gravedad terrestre ha conducido, por las pronunciadas variaciones de la primera, a prever las débiles variaciones de la segunda, que la observación inmediata no podía revelar de un modo suficiente, aunque las haya confirmado después. De igual manera, en sentido inverso, la correspondencia, observada desde antiguo, entre el período elemental de las mareas y el día lunar, ha encontrado su explicación en cuanto se ha reconocido la elevación de las aguas en cada punto como resultado del paso de la luna por el meridiano del lugar. Todas nuestras verdaderas necesidades lógicas convergen, pues, esencialmente hacia este destino común: consolidar cuanto es posible, por nuestras especulaciones sistemáticas, la espontánea unidad de nuestro entendimiento, constituyendo la continuidad y la homogeneidad de nuestras diversas concepciones, de modo que satisfagan igualmente a las exigencias simultáneas del orden y del progreso, haciéndonos volver a hallar la constancia en medio de la variedad. Ahora bien, es evidente que, en este aspecto fundamental, la filosofía positiva procura, en los espíritus bien preparados, una actitud muy superior a la que nunca pudo ofrecer la filosofía teológico-metafísica. Incluso considerando esta en los tiempos de su mayor ascendiente, a la vez mental y social, es decir, en el estado politeísta, la unidad intelectual se encontraba en ella, ciertamente constituida de un modo mucho menos completo y estable que lo permitirá pronto la universal preponderancia del espíritu positivo, cuando esté al fin extendido habitualmente a las más altas especulaciones. Entonces, en efecto, reinará en todas partes, de diversas maneras y en diferentes grados, esa admirable constitución lógica, de la cual pueden darnos hoy solo una idea justa los estudios más sencillos, en que la unión y la extensión, garantizada plenamente cada una, se encuentran, además, en espontánea solidaridad.
Este gran resultado filosófico no exige por lo demás otra condición necesaria que la obligación permanente de restringir todas nuestras especulaciones a las investigaciones verdaderamente accesibles, considerando esas relaciones reales, ya de semejanza, ya de sucesión, como incapaces de constituir para nosotros, ellas mismas, otra cosa que simples hechos generales, que es menester siempre tender a reducir al menor número posible, sin que el misterio de su producción pueda ser penetrado en modo alguno, de acuerdo con el carácter fundamental del espíritu positivo. Pero si esta constancia efectiva de las relaciones naturales no es, tan solo, en verdad apreciable, también ella sola basta plenamente a nuestras verdaderas necesidades, sean de contemplación, sean de dirección. Importa, no obstante, reconocer, en principio, que bajo el régimen positivo la armonía de nuestras concepciones se encuentra necesariamente limitada, hasta cierto punto, por la obligación fundamental de su realidad, es decir, de una conformidad suficiente con tipos independientes de nosotros. En su ciego instinto de relación, nuestra inteligencia aspira casi a poder enlazar entre sí dos fenómenos cualesquiera, simultáneos o sucesivos. Pero el estudio del mundo exterior demuestra, por el contrario, que muchas de estas aproximaciones serían puramente quiméricas, y que multitud de acontecimientos se realizan de continuo sin verdadera dependencia mutua. De modo que esta indispensable inclinación necesita más que otra alguna ser regulada según una sana apreciación general. Acostumbrado durante largo tiempo a una especie de unidad de doctrina, por vaga e ilusoria que debiera ser, bajo el imperio de las ficciones teológicas y de las entidades metafísicas, el espíritu humano, al pasar al estado positivo, ha intentado al principio reducir todos los órdenes distintos de fenómenos a una sola ley común. Pero todos los ensayos realizados durante los 2 últimos siglos para obtener una explicación universal de la naturaleza, no han llevado más que a desacreditar radicalmente tal empresa, abandonada en adelante a las inteligencias mal cultivadas. Una exploración juiciosa del mundo exterior lo ha representado como con muchos menos vínculos que lo supone o lo desea nuestro entendimiento, a quien su propia flaqueza dispone más a multiplicar relaciones favorables a su marcha y, sobre todo, a su reposo. No solo las 6 categorías fundamentales que distinguiremos más adelante entre los fenómenos, no se podrían ciertamente reducir todas a una sola ley universal, sino que hay motivo suficiente para asegurar ahora que la unidad de explicación, perseguida aún por tantos espíritus serios acerca de cada una de ellas en particular, nos es negada al fin, incluso en este dominio mucho más restringido. La astronomía ha hecho nacer, respecto a esto, esperanzas demasiado empíricas, que no podrían realizarse nunca para los fenómenos más complejos, no solo en cuanto a la física propiamente dicha, cuyas 5 ramas principales permanecerán siempre distintas entre sí, a pesar de sus indiscutibles relaciones. Se suele estar dispuesto a exagerar mucho los inconvenientes lógicos de una dispersión necesaria semejante, porque se aprecian mal las ventajas reales que presenta la transformación de las inducciones en deducciones. Sin embargo, hay que reconocer francamente esta imposibilidad directa de referir a una sola ley positiva como una grave imperfección, consecuencia inevitable de la condición humana, que nos fuerza a aplicar una inteligencia muy flaca a un universo complejísimo. Pero esta incontestable necesidad, que importa reconocer, a fin de evitar toda pérdida inútil de fuerzas mentales, no impide en modo alguno a la ciencia real el lograr, en otro aspecto, una suficiente unidad filosófica, equivalente a las que constituyeron de un modo pasajero la teología y la metafísica, y muy superior, por otra parte, tanto en estabilidad como en plenitud. Para darse cuenta de su posibilidad y apreciar su naturaleza, hay que echar mano ante todo de la luminosa distinción general, bosquejada por Kant, entre los 2 puntos de vista objetivo y subjetivo, propios de un estudio cualquiera. Considerada en el primer aspecto, es decir, en cuanto al destino exterior de nuestras teorías, como representación exacta del mundo real, nuestra ciencia no es ciertamente susceptible de una sistematización plenaria, a causa de una inevitable diversidad entre los fenómenos fundamentales. En este sentido, no debemos buscar otra unidad que la del método positivo considerado en su totalidad, sin pretender una verdadera unidad científica, aspirando solo a la homogeneidad y a la convergencia de las diferentes doctrinas. Muy otro es el caso en el otro aspecto, es decir, en cuanto a la fuente interior de las teorías humanas, consideradas como resultados naturales de nuestra evolución mental, a la vez individual y colectiva, destinados a la normal satisfacción de nuestras propias necesidades, sean cualesquiera. Referidos de este modo, no al universo, sino al hombre, o mejor a la humanidad, nuestros conocimientos reales tienden, por el contrario, a una sistematización completa, tanto científica como lógica.
Ya no se debe concebir entonces, en el fondo, más que una sola ciencia, la ciencia humana, o más exactamente, social, cuyo principio y fin a un tiempo lo constituye nuestra existencia, y en la que viene a fundirse naturalmente el estudio racional del mundo exterior, con el doble título de elemento necesario y de preámbulo fundamental, igualmente indispensable en cuanto al método y a la doctrina, como explicaré más adelante. La misma astronomía, aunque objetivamente más perfecta que las otras ramas de la filosofía natural, por razón de su mayor sencillez, no es en verdad así más que en este aspecto humano, pues en el conjunto de este tratado hará advertir claramente que debería, por el contrario, juzgarse muy imperfecta si se la refiriese al universo y no al hombre, puesto que todos nuestros estudios reales se limitan por necesidad en ella a nuestro mundo, que, sin embargo, no constituye sino un mínimo elemento del universo, cuya exploración nos está vedada esencialmente. Tal es, pues, la disposición general que debe por fin prevalecer en la filosofía verdaderamente positiva, no solo en cuanto a las teorías en relación directa con el hombre y con la sociedad, sino también para aquellas que atañen a los fenómenos más sencillos, los más alejados, en apariencia, de esta apreciación común. Concebir todas nuestras especulaciones como productos de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras diversas necesidades esenciales, no apartándose nunca del hombre sino para volver mejor a él, después de haber estudiado los otros fenómenos como indispensables de conocer, sea para desarrollar fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra condición. Se puede ver desde entonces cómo la noción preponderante de la humanidad debe constituir necesariamente, en el estado positivo, una plena sistematización mental, por lo menos equivalente a la que había al fin procurado la edad teológica por la gran concepción de Dios, tan débilmente reemplazada luego, en este aspecto, durante la transición metafísica, por el vago pensamiento de la naturaleza. Después de haber caracterizado así la aptitud espontánea del espíritu positivo para constituir la unidad final de nuestro entendimiento, resulta fácil completar esta explicación fundamental, extendiéndola del individuo a la especie. Esta extensión indispensable era hasta ahora esencialmente imposible para los filósofos modernos, que, no habiendo podido ellos mismos salir de un modo suficiente del estado metafísico, no se han puesto nunca en el punto de vista social, el único no obstante, susceptible de una realidad plenaria, científica o lógica, puesto que el hombre no se desenvuelve aisladamente, sino en colectividad. Apartando como radicalmente estéril, o más bien hondamente dañosa, esta viciosa abstracción de nuestros psicólogos o ideólogos, la tendencia sistemática que acabamos de apreciar en el espíritu positivo adquiere al fin toda su importancia, porque indica en él el verdadero fundamento filosófico de la sociabilidad humana, al menos en tanto que ésta depende de la inteligencia, cuyo influjo capital, aunque en modo alguno exclusivo, no podría discutirse. Es, en efecto, el mismo problema humano, con distintos grados de dificultad, el de constituir la unidad lógica de cada entendimiento aislado o establecer una convergencia duradera entre entendimientos distintos, cuyo número no habría de influir esencialmente sino en la rapidez de la operación. Además, en todos los tiempos, el que ha podido llegar a ser lo bastante consecuente ha adquirido, por ella la facultad de unir gradualmente a los demás por la semejanza fundamental de nuestra especie. La filosofía teológica, durante la infancia de la humanidad, no ha sido la única propia para sistematizar la sociedad, sino por ser entonces la fuente exclusiva de una cierta armonía mental. Así, pues, si el privilegio de la coherencia lógica ha pasado desde ahora irrevocablemente al espíritu positivo, lo que no puede apenas discutirse en serio, es menester desde el mismo momento reconocer también en él el único principio efectivo de esa gran comunión intelectual que viene a ser la base necesaria de toda verdadera asociación humana, cuando está unida de modo conveniente a las otras dos condiciones fundamentales, una conformidad suficiente de sentimientos y una cierta convergencia de intereses. La deplorable situación filosófica de lo más escogido de la humanidad bastaría hoy para dispensar, a este propósito, de toda discusión, puesto que ya no se observa verdadera comunidad de opiniones más que sobre las cuestiones reducidas ya a teorías positivas, y que, por desgracia, no son, ni con mucho, las más importantes. Una apreciación directa y especial, que aquí estaría fuera de lugar, hace ver fácilmente, por otra parte, que solo la filosofía positiva puede realizar gradualmente aquel noble proyecto de asociación universal, que el cristianismo había bosquejado prematuramente en la Edad Media, pero que era, en el fondo, necesariamente incompatible, como ha demostrado plenamente la experiencia, con la índole teológica de su filosofía, que establecía una coherencia lógica demasiado débil para proporcionar una eficacia social semejante. Armonía entre la ciencia y el arte, entre la teoría y la práctica.
Puesto que la actitud fundamental del espíritu positivo está desde ahora suficientemente caracterizada respecto a la vida especulativa, ya no nos queda sino apreciarlo también en la vida activa, que, sin poder mostrar en él ninguna propiedad realmente nueva, manifiesta, de manera mucho más compleja y, sobre todo, más decisiva, el conjunto de los atributos que le hemos reconocido. Aunque las concepciones teológicas hayan sido necesarias mucho tiempo, incluso en este aspecto, para despertar y sostener el ardor del hombre por la esperanza indirecta de una especie de imperio ilimitado, ha sido, no obstante, acerca de esto donde el espíritu humano ha dado primero pruebas de su predilección final por los conocimientos reales. En efecto, el estudio positivo de la naturaleza empieza hoy a estimarse universalmente, sobre todo como base racional de la acción de la humanidad sobre el mundo exterior. Nada es más acertado, en el fondo, que este juicio vulgar y espontáneo, pues un destino semejante, cuando se aprecia convenientemente, recuerda por necesidad, en el más feliz resumen, todos los grandes rasgos del verdadero espíritu filosófico, tanto en cuanto a la racionalidad como en cuanto a la positividad. El orden natural que resulta, en cada caso práctico, del conjunto de las leyes de los fenómenos respectivos, debe primero, evidentemente, sernos bien conocido, para que podamos modificarlo en nuestro provecho o, por lo menos, adaptar a él nuestra conducta, si toda intervención humana es imposible, como en los acontecimientos celestes. Tal aplicación es propia, sobre todo, para hacer apreciable familiarmente esa previsión racional que, como hemos visto, constituye, en todos aspectos, el principal carácter de la verdadera ciencia, pues la pura erudición, en que los conocimientos, reales, pero incoherentes, consisten en hechos y no en leyes, no podría bastar, evidentemente, para dirigir nuestra actividad. Sería superfluo insistir aquí en una explicación tan poco discutible. Es cierto que la exorbitante preponderancia que ahora se concede a los intereses materiales ha llevado con demasiada frecuencia a comprender esta relación necesaria de modo que compromete gravemente el porvenir de la ciencia, tendiendo a restringir las especulaciones positivas a las únicas investigaciones de utilidad inmediata. Pero esta ciega disposición resulta solo de una manera estrecha y falsa de entender la gran relación de la ciencia con el arte, por no haber apreciado una y otro con suficiente hondura. El estudio de la astronomía es el más apropiado de todos para rectificar tal tendencia, sea porque su mayor sencillez permite abarcar mejor su conjunto, o en virtud de la espontaneidad más limitada de sus aplicaciones correspondientes, que desde hace 20 siglos están evidentemente ligadas con las más sublimes especulaciones, como este tratado hará advertir con claridad. Pero importa, sobre todo, reconocer, a este propósito, que la relación fundamental entre la ciencia y el arte no ha podido ser hasta aquí comprendida de un modo conveniente, incluso en las mejores mentes, por una consecuencia necesaria de la insuficiente extensión de la filosofía natural, todavía ajena a las investigaciones más importantes y difíciles que conciernen directamente a la sociedad humana. En efecto, la concepción racional de la acción del hombre sobre la naturaleza ha permanecido así limitada esencialmente al mundo inorgánico, de donde resultaría una excitación científica demasiado imperfecta. Cuando esta inmensa laguna se haya llenado lo bastante, como empieza hoy a estarlo, se podrá uno dar cuenta de la importancia fundamental de este gran destino, práctico para estimular habitualmente, e incluso a menudo para dirigirlas mejor, las más eminentes especulaciones, bajo la única condición normal de una positividad constante. Pues el arte no será ya entonces tan solo geométrico, mecánico o químico, sino también y sobre todo, político y moral, ya que la principal acción ejercida por la humanidad debe consistir, en todos aspectos, en el mejoramiento continuo de su propia naturaleza, individual o colectiva, entre los límites que indica, como en todos los demás casos, el conjunto de las leyes reales. Cuando esta espontánea solidaridad de la ciencia con el arte haya podido organizarse así de modo conveniente, no puede dudarse que, lejos de tender en forma alguna a restringir las sanas especulaciones filosóficas, les asignaría, a la inversa, un oficio final demasiado superior a su alcance efectivo, si no se hubiera reconocido de antemano, como principio general, la imposibilidad de hacer al arte puramente racional, es decir, de elevar nuestras previsiones teóricas al verdadero nivel de nuestras necesidades prácticas. Hasta en las artes más sencillas y perfectas sigue siendo indispensable un constante desarrollo, directo y espontáneo, sin que las indicaciones científicas puedan, en ningún caso, suplirlo completamente. Por satisfactorias que hayan llegado a ser, por ejemplo, nuestras previsiones astronómicas, su precisión es todavía, y será probablemente siempre, inferior a nuestras justas exigencias prácticas, como tendré ocasión de indicar con frecuencia.
Esta tendencia espontánea a constituir directamente una armonía entera entre la vida especulativa y la vida activa debe mirarse al fin como el más feliz privilegio del espíritu positivo, ninguna de cuyas otras propiedades puede manifestar también su verdadero carácter y facilitar su ascendiente real. Nuestro ardor especulativo se halla así, pues, mantenido, y hasta dirigido, por un poderoso estímulo continuo, sin el cual la inercia natural de nuestra inteligencia la dispondría a menudo a satisfacer sus débiles necesidades teóricas por explicaciones fáciles, pero insuficientes, mientras que el pensamiento de la acción final recuerda siempre la condición de una precisión conveniente. Al mismo tiempo, este gran destino práctico completa y circunscribe, en cada caso, la prescripción fundamental relativa al descubrimiento de las leyes naturales, tendiendo a determinar, según las exigencias de la aplicación, el grado de extensión y exactitud de nuestra previsión racional, cuya medida justa no podría, en general, fijarse de otro modo. Si por una parte, la perfección científica no podría sobrepujar un cierto límite, por debajo del cual, a la inversa, se encontrará realmente siempre, no podría, por otra parte, franquearlo sin caer al mismo tiempo en una consideración demasiado minuciosa, no menos quimérica que estéril, y que incluso comprometería finalmente todos los fundamentos más que con una cierta aproximación, más allá sería tan peligroso como inútil llevar nuestras investigaciones. Cuando esta relación fundamental de la ciencia con el arte esté sistematizada convenientemente, tenderá alguna vez, sin duda, a desacreditar tentativas históricas cuya esterilidad radical sería indiscutible. Pero, lejos de ofrecer ningún inconveniente real, esta inevitable disposición resultará desde entonces muy favorable a nuestros verdaderos intereses especulativos, previniendo esa vana pérdida de nuestras flacas energías mentales, que hoy resulta con excesiva frecuencia de una ciega especialización. En la evolución preliminar del espíritu positivo ha tenido que aplicarse en todas partes a las cuestiones, cualesquiera que fueran, que le resultaban accesibles, sin indagar demasiado su importancia final, derivada de su relación peculiar con un conjunto que no podía primero ser advertido. Pero este instinto provisional, sin el cual la ciencia hubiera carecido entonces de un alimento conveniente, debe acabar por subordinarse habitualmente a una justa apreciación sistemática, tan pronto como la plena madurez del estado positivo haya permitido aprehender siempre lo bastante las verdaderas relaciones esenciales de cada parte con el todo, de manera que ofrezca constantemente un ancho horizonte a las más eminentes investigaciones, evitando, sin embargo, toda especulación pueril. A propósito de esta íntima armonía entre la ciencia y el arte, importa finalmente observar en especial la feliz tendencia que de ella resulta para desarrollar y consolidar el ascendiente social de la sana filosofía, por una consecuencia espontánea de la preponderancia creciente que obtiene, evidentemente, la vida industrial en nuestra civilización moderna. La filosofía teológica no podía realmente convenir sin aquellos tiempos necesarios de sociabilidad preliminar, en que la actividad humana ha de ser militar esencialmente, a fin de preparar poco a poco una asociación normal y completa, que al principio era imposible, según la teoría histórica que he establecido en otro lugar. El politeísmo se adaptaba sobre todo al sistema de conquista de la antigüedad, y el monoteísmo a la organización defensiva de la Edad Media. Haciendo prevalecer cada vez más la vida industrial, la sociabilidad moderna debe, pues, secundar poderosamente la gran revolución mental que hoy eleva nuestra inteligencia, definitivamente, del régimen teológico al régimen positivo. No solo esta activa tendencia cotidiana al mejoramiento práctico de la condición humana es por necesidad poco compatible con las preocupaciones religiosas, siempre relativas, sobre todo en el monoteísmo, a un destino del todo diferente, sino que, además, tal actividad es propia para suscitar finalmente una oposición universal, tan radical como espontánea, a toda filosofía teológica. De un lado, en efecto, la vida industrial es, en el fondo, directamente contraria a todo optimismo providencial, puesto que supone necesariamente que el orden natural es lo bastante imperfecto para exigir sin cesar la intervención humana, mientras que la teología no admite lógicamente otro medio de modificar lo que solicitar un apoyo sobrenatural. En segundo lugar, esta oposición, inherente al conjunto de nuestras concepciones industriales, se reproduce continuamente, en formas muy variadas, en el cumplimiento especial de nuestras operaciones, en que debemos considerar el mundo exterior, no como dirigido por cualesquiera voluntades, sino como sometido a leyes, susceptibles de permitirnos una suficiente previsión, sin la cual nuestra actividad práctica carecería de toda base racional.
Así, la misma correlación fundamental que hace a la vida industrial tan favorable al ascendente filosófico del espíritu positivo, le imprime, en otro aspecto, una tendencia antiteológica, más o menos pronunciada, pero pronto o tarde inevitable, por grandes que hayan podido ser los continuos esfuerzos de la sabiduría sacerdotal para contener o templar el carácter antiindustrial de la filosofía de los comienzos, con la cual solo la vida guerrera era suficientemente conciliable. Tal es la íntima solidaridad que hace participar involuntariamente desde hace mucho tiempo a todos los espíritus modernos, incluso los más groseros y rebeldes, en la sustitución gradual de la antigua filosofía teológica por una filosofía plenamente positiva, única susceptible en delante de un verdadero ascendiente social. Incompatibilidad final de la ciencia con la teología. De esta manera somos llevados a completar finalmente la apreciación directa del verdadero espíritu filosófico por una última explicación que, aun siendo sobre todo negativa, resulta realmente indispensable hoy para acabar de caracterizar suficientemente la naturaleza y las condiciones de la gran renovación mental que ahora necesita lo más escogido de la humanidad, manifestando directamente la incompatibilidad última de las concepciones positivas con todas las opiniones teológicas, sean cualesquiera, tanto monoteístas como politeístas o fetichistas. Las diversas consideraciones indicadas en este discurso han demostrado ya implícitamente la imposibilidad de ninguna conciliación duradera entre las dos filosofías, sea en cuanto al método o a la doctrina, de modo que toda incertidumbre sobre este punto puede aquí disiparse fácilmente. Sin duda, la ciencia y la teología no están, en primer término, en abierta oposición, puesto que no se proponen los mismos problemas. Esto es lo que ha permitido durante largo tiempo el despliegue parcial del espíritu positivo, a pesar del ascendiente general del espíritu teológico e incluso, en muchos aspectos, bajo su tutela previa. Pero cuando la positividad racional, primero limitada a humildes investigaciones matemáticas, que la teología había desdeñado tocar especialmente, empezó a extenderse al estudio directo de la naturaleza, sobre todo por las teorías astronómicas, la colisión se hizo inevitable, aunque latente, en virtud del contraste fundamental, a la vez científico y lógico, desarrollado desde entonces progresivamente entre ambos órdenes de ideas. Los mismos motivos lógicos por los que la ciencia renuncia radicalmente a los misteriosos problemas de que la teología por esencia se ocupa, son propios para desacreditar tarde o temprano, en todas las buenas inteligencias, especulaciones que se rechazan como necesariamente inaccesibles a la razón humana. Además, la prudente reserva con que el espíritu positivo procede gradualmente respecto a asuntos muy fáciles, debe hacer apreciar indirectamente la loca temeridad del espíritu teológico frente a las cuestiones más difíciles. Sin embargo, la incompatibilidad de las dos filosofías debe hacerse patente, sobre todo, por las doctrinas, en la mayoría de las inteligencias, que de ordinario se afectan demasiado poco por las meras disidencias metódicas, aunque éstas sean en el fondo las más graves, como fuente necesaria de todas las demás. Ahora bien, en este nuevo aspecto, no se puede desconocer la oposición radical de los dos órdenes de concepciones, en que los mismos fenómenos son tan pronto atribuidos a voluntades directrices, tan pronto referidos a leyes invariables. La movilidad regular, naturalmente inherente a toda idea de voluntad, no puede en modo alguno estar de acuerdo con la constancia de las relaciones reales. De esta forma, a medida que las leyes físicas han sido conocidas, el imperio de las voluntades sobrenaturales se ha tenido que restringir cada vez más, quedando consagrado siempre, sobre todo, a los fenómenos cuyas leyes permanecían ignoradas. Una incompatibilidad semejante resulta directamente evidente cuando se opone la previsión racional, que constituye el principal carácter de la verdadera ciencia, a la adivinación por revelación especial, que la teología tiene que representar como aquello que ofrece el único medio legítimo de conocer el futuro. Es cierto que el espíritu positivo, llegado a su completa madurez, tiende también a subordinar la voluntad misma a verdaderas leyes, cuya existencia es supuesta, en efecto, tácitamente, por la razón vulgar, puesto que los esfuerzos prácticos para modificar y prever las voluntades humanas no podrían tener sin ello ningún fundamento razonable. Pero una noción tal no conduce en modo alguno a conciliar los dos modos opuestos según los cuales la ciencia y la teología conciben necesariamente la dirección efectiva de los diversos fenómenos. Pues una previsión semejante y la conducta que de ella resulta exigen evidentemente un profundo conocimiento real del ser en cuyo seno las voluntades se producen. Pero este fundamento previo no podría proceder más que de un ser por lo menos igual, juzgando así por semejanza. No se le puede concebir procedente de uno inferior, y la contradicción aumenta con la desigualdad de naturaleza. También la teología ha rechazado siempre la pretensión de penetrar de algún modo los designios providenciales, como sería absurdo suponer a los últimos animales la facultad de prever las voluntades del hombre o de otros animales superiores.
Sin embargo, a esta loca hipótesis se vería uno necesariamente conducido para conciliar por último el espíritu teológico con el espíritu positivo. Considerada históricamente, su radical oposición, aplicable a todas las fases esenciales de la filosofía inicial, se admite generalmente desde hace mucho tiempo para aquellas que han franqueado del todo los pueblos más adelantados. Incluso es cierto que, respecto a ellas, se exagera mucho tal incompatibilidad, a causa de ese absoluto desdén que inspiran ciegamente nuestras costumbres monoteístas por los dos estados anteriores del régimen teológico. La sana filosofía, siempre obligada a apreciar el modo necesario según el que cada una de las grandes fases sucesivas de la humanidad ha concurrido efectivamente a nuestra evolución fundamental, rectificará con cuidado estos prejuicios injustos, que impiden toda verdadera teoría histórica. Pero aunque el politeísmo, y hasta el fetichismo, hayan secundado realmente, en un principio, el despliegue espontáneo del espíritu de observación, se debe reconocer, sin embargo, que no podían ser verdaderamente compatibles con el sentimiento gradual de la invariabilidad de las relaciones físicas tan pronto como éste pudo adquirir cierta consistencia sistemática. Además, se debe concebir esa inevitable oposición como la principal fuente secreta de las diversas transformaciones que han descompuesto sucesivamente la filosofía teológica, reduciéndola cada vez más. Este es el lugar de completar, sobre este punto, la explicación indispensable indicada al comienzo de este discurso, donde esta disolución gradual ha sido especialmente atribuida al estado metafísico propiamente dicho, que, en el fondo, no podía ser sino su simple órgano, y nunca el agente verdadero. Es menester observar, en efecto, que el espíritu positivo, a causa del defecto de generalidad que debía caracterizar su lenta evolución parcial, no podía formular de manera conveniente sus propias tendencias filosóficas, que apenas se han hecho directamente sensibles durante nuestros últimos siglos. De aquí resultaba la necesidad especial de la intervención metafísica, que ella solo podía sistematizar convenientemente la oposición espontánea de la ciencia naciente a la antigua teología. Pero, aunque tal oficio haya debido hacer exagerar mucho la importancia efectiva de este espíritu de transición, es, sin embargo, fácil reconocer que el progreso natural de los conocimientos reales deba solo una seria consistencia a su ruidosa actividad. Este continuo progreso, que incluso había determinado primero, en el fondo, la transformación del fetichismo en politeísmo, ha constituido luego, sobre todo, la fuente esencial de la reducción del politeísmo al monoteísmo. Como la colisión hubo de realizarse principalmente por las teorías astronómicas, este tratado me proporcionará la ocasión natural de caracterizar el grado preciso de su desarrollo, al que hay que atribuir, en realidad, la irrevocable decadencia mental del régimen politeísta, que entonces reconoceremos lógicamente incompatible con la fundación decisiva de la astronomía matemática por la escuela de Tales. El estudio racional de esta oposición demuestra claramente que no podía limitarse a la teología antigua, y que tuvo que extenderse después al monoteísmo mismo, aunque su energía hubo de disminuir con su necesidad, a medida que el espíritu teológico seguía decayendo, a causa del mismo progreso espontáneo. Sin duda, esta fase extrema de la filosofía inicial era mucho menos contraria que las precedentes al despliegue de los conocimientos reales, que no encontraban ya en ella, a cada paso, la peligrosa competencia de una explicación sobrenatural formulada especialmente. También fue, sobre todo, bajo este régimen monoteísta cuando hubo de realizarse la evolución preliminar del espíritu positivo. Pero la incompatibilidad, no por ser menos explícita y más tardía, dejaba al fin de ser inevitable, incluso antes de la época en que la nueva filosofía se hubiera hecho lo bastante general para tomar un carácter verdaderamente orgánico, reemplazando irrevocablemente a la teología en su oficio social como en su destino mental. Como el conflicto ha debido realizarse una vez más por la astronomía, demostraré aquí con precisión que evolución más adelantada ha extendido necesariamente hasta el más simple monoteísmo su oposición radical, limitada antes al politeísmo propiamente dicho. Se reconocerá entonces que esta inevitable influencia resulta del descubrimiento del doble movimiento de la Tierra, seguido poco después de la fundación de la mecánica celeste. En el estado actual de la razón humana, se puede afirmar que el régimen monoteísta, favorable durante mucho tiempo al primitivo despliegue de los conocimientos reales, estorba profundamente la marcha sistemática que debe tomar en adelante, impidiendo al sentimiento fundamental de la invariabilidad de las leyes físicas adquirir finalmente su indispensable plenitud filosófica. Pues el pensamiento continuo de una súbita perturbación arbitraria en la economía natural debe permanecer siempre inseparable, al menos virtualmente, de toda teología, cualquiera que ella sea, incluso reducida tanto como sea posible.
Sin un obstáculo semejante, en efecto, que no puede cesar más que por el complejo desuso del espíritu teológico, el espectáculo diario del orden real habría ya determinado una universal adhesión al principio fundamental de la filosofía positiva. Varios siglos antes de que el desarrollo científico permitiera apreciar directamente esta oposición radical, la transición metafísica había intentado, bajo su secreto impulso, restringir, en el mismo seno del monoteísmo, el ascendiente de la teología, haciendo prevalecer abstractamente, en el último período de la Edad Media, la célebre doctrina escolástica que sujeta la acción efectiva del motor supremo a leyes invariables que habría establecido primitivamente, vedándose el cambiarlas nunca. Pero esta especie de transacción espontánea entre el principio teológico y el principio positivo no suponía, evidentemente, más que una existencia pasajera, propia para facilitar más la decadencia continua del uno y el triunfo gradual del otro. Su imperio mismo estaba limitado esencialmente a los espíritus cultivados, pues, mientras la fe subsistió realmente, el instinto popular hubo de rechazar siempre con energía una concepción, que en el fondo, tendía a anular el poder providencial, condenándolo a una sublime inercia, que dejaba toda la actividad habitual a la gran entidad metafísica, estando así la naturaleza asociada al gobierno universal, como ministro obligado y responsable, a quien debían dirigirse en adelante la mayoría de las quejas y las súplicas. Se ve que, en todos los aspectos esenciales, esta concepción se asemeja mucho a la que la situación moderna ha hecho prevalecer cada vez más respecto a la monarquía constitucional. Y esta analogía no es de ningún modo fortuita, puesto que el tipo teológico ha proporcionado, en efecto, la base racional del tipo político. Esta doctrina contradictoria, que destruye la eficacia social del principio teológico, sin consagrar el ascendiente fundamental del principio positivo, no podría corresponder a ningún estado verdaderamente normal y duradero. Constituye solo el más poderoso de los medios de transición propios del último oficio necesario del espíritu metafísico. Finalmente, la incompatibilidad necesaria de la ciencia con la teología ha tenido que manifestarse también en otra forma general, especialmente adaptada al estado monoteísta, haciendo resaltar cada vez más la radical imperfección del orden real, que así se opone al inevitable optimismo providencial. Este optimismo, sin duda, ha seguido siendo conciliable mucho tiempo con el espontáneo despliegue de los conocimientos positivos, porque un primer análisis de la naturaleza debía inspirar entonces en todas partes una ingenua admiración por el modo de realizarse de los principales fenómenos que constituyen el orden efectivo. Pero esta disposición inicial tiende luego a desaparecer, no menos necesariamente, a medida que el espíritu positivo, tomando un carácter cada vez más sistemático, sustituye poco a poco, al dogma de las causas finales, el principio de las condiciones de existencia, que ofrece, en mayor grado, todas sus propiedades lógicas, sin presentar ninguno de sus graves riesgos científicos. Entonces deja uno de asombrarse de que la constitución de los seres naturales se encuentre, en cada caso, dispuesta de manera que permita la realización de sus fenómenos efectivos. Estudiando con cuidado esta inevitable armonía, con el único designio de conocerla mejor, se acaba luego por observar las profundas imperfecciones que presenta, en todos aspectos, el orden real, casi siempre inferior en sabiduría a la economía artificial que establece nuestra débil intervención humana en su limitado dominio. Como estos vicios naturales deben de ser tanto más grandes cuanto se trate de fenómenos más complejos, las indicaciones irrecusables que nos ofrezca, en este aspecto, el conjunto de la astronomía, bastarán aquí para hacer presentir cuánto debe extenderse una apreciación semejante, con una nueva energía filosófica, a todas las demás partes esenciales de la ciencia real. Pero importa, sobre todo, comprender, en general, a propósito de esta crítica, que no tiene solo un destino pasajero, a título de medio antiteológico. Se enlaza, de un modo más íntimo y duradero, al espíritu fundamental de la filosofía positiva, en la relación general entre la especulación y la acción. Si, por una parte, nuestra activa intervención permanente, descansa, ante todo, en el conocimiento exacto de la economía natural, de la cual nuestra economía artificial no debe constituir, en todos aspectos, sino el mejoramiento progresivo, no es menos cierto, por otra parte, que así suponemos la imperfección necesarias de aquel orden espontáneo, cuya modificación gradual constituye el fin cotidiano de todos nuestros esfuerzos, individuales o colectivos. Haciendo abstracción de toda crítica pasajera, la justa apreciación de los diversos inconvenientes que pertenecen a la constitución efectiva del mundo real debe ser, pues, concebida desde ahora como inherente al conjunto de la filosofía positiva, hasta frente a los casos inaccesibles a nuestros débiles medios de perfeccionamiento, a fin de conocer mejor, sea nuestra condición fundamental, sea el destino esencial de nuestra actividad continua. Capítulo 3. Atributos correlativos del espíritu positivo y del buen sentido.
de la palabra positivo. Sus diversas acepciones resumen los atributos del verdadero espíritu filosófico. El concurso espontáneo de las diversas consideraciones generales indicadas en este discurso basta ahora para caracterizar aquí, en todos sus principales aspectos, el verdadero espíritu filosófico, que, después de una lenta evolución preliminar, alcanza hoy su estado sistemático. En vista de la obligación evidente, en que estamos, desde ahora, de calificarlo habitualmente con una breve denominación especial, he debido preferir aquella quien esa universal preparación ha procurado cada vez más, durante los 3 siglos últimos, la preciosa propiedad de resumir lo mejor posible el conjunto de sus atributos fundamentales. Como todos los términos vulgares elevados así gradualmente a la dignidad filosófica, la palabra positivo ofrece, en nuestras lenguas occidentales, varias acepciones distintas, aun apartando el sentido grosero que se une al principio a ella en los espíritus poco cultivados. Pero importa notar aquí que todas estas diversas significaciones convienen igualmente a la nueva filosofía general, de la que indican alternativamente diferentes propiedades características. Así, esta aparente ambigüedad no ofrecerá en adelante ningún inconveniente real. Habrá que ver en ella, por el contrario, uno de los principales ejemplos de esa admirable condensación de fórmulas que, en los pueblos adelantados, reúne en una sola expresión usual varios atributos distintos, cuando la razón pública ha llegado a reconocer su permanente conexión. Considerada en primer lugar en su acepción más antigua y más común, la palabra positivo designa lo real, por oposición a lo quimérico. En este aspecto, conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así por consagrarse constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia, con exclusión permanente de los impenetrables misterios con que se ocupaba sobre todo su infancia. En un segundo sentido, muy próximo al precedente, pero distinto, sin embargo, este término fundamental indica el contraste de lo útil y lo inútil. Entonces recuerda, en filosofía, el destino necesario de todas nuestras sanas especulaciones para el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual y colectiva, en lugar de la vana satisfacción de una estéril curiosidad. Según una tercera significación usual, se emplea con frecuencia esta feliz expresión para calificar la oposición entre la certeza y la indecisión. Indica así la aptitud característica de tal filosofía para constituir espontáneamente la armonía lógica en el individuo y la comunión espiritual en la especie entera, en lugar de aquellas dudas indefinidas y de aquellas discusiones interminables que había de suscitar el antiguo régimen mental. Una cuarta acepción ordinaria, confundida con demasiada frecuencia con la precedente, consiste en oponer lo preciso a lo vago. Este sentido recuerda la tendencia constante del verdadero espíritu filosófico a obtener el grado de precisión compatible con la naturaleza de los fenómenos y conforme con la exigencia de nuestras verdaderas necesidades, mientras que la antigua manera de filosofar conducía necesariamente a opiniones vagas, ya que no llevaba consigo una indispensable disciplina más que por una constricción permanente apoyada en una autoridad sobrenatural. Es menester, por último, observar especialmente una quinta aplicación, menos usada que las otras, aunque por otra parte igualmente universal, cuando se emplea la palabra positivo como lo contrario de negativo. En este aspecto, indica una de las más eminentes propiedades de la verdadera filosofía moderna, mostrándola destinada sobre todo, por su naturaleza, no a destruir, sino a organizar. Los 4 caracteres generales que acabamos de recordar la distinguen a la vez de todos los modos posibles, sean teológicos o metafísicos, propios de la filosofía inicial. Esta última significación, que por otra parte indica una continua tendencia del nuevo espíritu filosófico, ofrece hoy una importancia especial para caracterizar directamente una de sus principales diferencias, no ya con el espíritu teológico, que fue, durante mucho tiempo, orgánico, sino con el espíritu metafísico propiamente dicho, que nunca ha podido ser más que crítico. Cualquiera que haya sido, en efecto, la acción disolvente de la ciencia real, esta influencia fue en ella puramente indirecta y secundaria. Su mismo defecto de sistematización impedía hasta ahora que pudiera ser de otro modo, y el gran oficio orgánico que ahora le ha cabido en suerte se opondrá en adelante a tal atribución accesoria, que, por lo demás, tiende a hacer superflua. La sana filosofía rechaza radicalmente, es cierto, todas las cuestiones necesariamente insolubles, pero, al justificar por qué las desecha, evita el negar nada respecto a ellas, lo que sería contradictorio con aquel desuso sistemático, por el cual solamente deben extinguirse todas las opiniones verdaderamente indiscutibles.
más imparcial y más tolerante para con cada una de ellas, en vista de su común indiferencia, que pueden serlo sus partidarios opuestos, se aplica a apreciar históricamente su influencia respectiva, las condiciones de su duración y los motivos de su decadencia, sin pronunciar nunca ninguna negación absoluta, ni siquiera cuando se trata de las doctrinas más antipáticas al estado actual de la razón humana en los pueblos adelantados. Así es como se hace justicia, escrupulosamente, no solo a los diversos sistemas de monoteísmo distintos del que hoy expira entre nosotros, sino también a las creencias politeístas, o incluso fetichistas, refiriéndolas siempre a las fases correspondientes de la evolución fundamental. En el aspecto dogmático, profesa por otra parte que cualesquiera concepciones de nuestra imaginación, cuando su naturaleza les hace forzosamente inaccesibles a toda observación, no son desde ese momento más susceptibles de negación que de afirmación, verdaderamente decisivas. Nadie, sin duda, ha demostrado nunca lógicamente la no existencia de Apolo, de Minerva, etc., ni la de las hadas orientales o de las diversas creaciones poéticas, lo que en ningún caso ha impedido al espíritu humano no abandonar irrevocablemente los dogmas antiguos, cuando han dejado por último de convenir al conjunto de su situación. El único carácter esencial del nuevo espíritu filosófico que no haya sido aún indicado directamente por la palabra positivo, consiste en su tendencia necesaria a sustituir en todo lo relativo a lo absoluto. Pero este gran atributo, a un tiempo científico y lógico, es de tal modo inherente a la naturaleza fundamental de los conocimientos reales, que su consideración general no tardará en enlazarse íntimamente con los diversos aspectos que esta fórmula combine ya, cuando el moderno régimen intelectual, hasta ahora parcial y empírico, pase comúnmente al estado sistemático. La quinta acepción que acabamos de apreciar es propia sobre todo para determinar esta última condensación del nuevo lenguaje filosófico, desde entonces plenamente constituido, según la evidente afinidad de las dos propiedades. Se concibe, en efecto, que la naturaleza absoluta de las viejas doctrinas, sean teológicas o metafísicas, determinaba necesariamente a cada una de ellas a resultar negativa respecto a todas las demás, so pena de degenerar ella misma en un absurdo eclecticismo. Al contrario, en virtud de su genio relativo, es como la nueva filosofía puede apreciar el valor propio de las teorías que le son más opuestas, sin ir a parar nunca, sin embargo, a ninguna concesión vana, susceptible de alterar la nitidez de sus miras o la firmeza de sus decisiones. Hay, pues realmente ocasión de presumir, según el conjunto de una apreciación especial semejante, que la fórmula empleada aquí para calificar habitualmente esta filosofía definitiva recordará en adelante, a todas las buenas inteligencias, la combinación efectiva entera de sus diversas propiedades características. Correlación, espontánea y luego sistemática, entre el espíritu positivo y el buen sentido universal. Cuando se busca el origen fundamental de tal modo de filosofar, no se tarda en reconocer que su espontaneidad elemental coincide realmente con los primeros ejercicios prácticos de la razón humana, pues el conjunto de las explicaciones indicada en este discurso demuestra con claridad que todos sus atributos principales son, en el fondo, los mismos que los del buen sentido universal. A pesar del ascendiente mental de la más grosera teología, la conducta diaria de la vida activa ha debido siempre suscitar, respecto a cada orden de fenómenos, un cierto bosquejo de las leyes naturales y de las previsiones correspondientes, en algunos casos particulares, que solo parecían entonces secundarios o excepcionales. Tales son, en efecto, los gérmenes necesarios de la positividad, que debía ser durante mucho tiempo empírica antes de poder llegar a ser racional. Importa mucho advertir que, en todos los aspectos esenciales, el verdadero espíritu filosófico consiste sobre todo en la extensión sistemática del simple buen sentido a todas las especulaciones verdaderamente accesibles. Su dominio es radicalmente idéntico, puesto que los mayores problemas de la sana filosofía se refieren en todo a los fenómenos más vulgares, frente a los que los casos artificiales no constituyen sino una preparación más o menos indispensable. Son, de una y otra parte, el mismo punto de partida experimental, el mismo fin de poner en relación y prever, la misma preocupación continua por la realidad, la misma intención final de utilidad. Toda su diferencia esencial consiste en la generalidad sistemática de uno, gracias a su abstracción necesaria, opuesta a la incoherente especialidad del otro, ocupado siempre con lo concreto. Considerada en el aspecto dogmático, esta conexión fundamental representa la ciencia propiamente dicha como una mera prolongación metódica de la sabiduría universal. Así, lejos de volver a poner nunca en cuestión lo que ésta ha decidido verdaderamente, las sanas especulaciones filosóficas deben tomar siempre de la razón sus nociones iniciales, para hacerles adquirir, por una elaboración sistemática, un grado de generalidad y de consistencia que no podían obtener espontáneamente.
Durante todo el curso de esta elaboración, la permanente vigilancia de esta sabiduría vulgar conserva, por otra parte, una gran importancia para prevenir, cuanto sea posible, las diversas aberraciones, por negligencia o por ilusión, que suscita a menudo el continuo estado de abstracción indispensable a la actividad filosófica. A pesar de su afinidad necesaria, el buen sentido propiamente dicho debe permanecer preocupado, sobre todo, de la realidad y la utilidad, mientras que el espíritu especialmente filosófico tiende más a apreciar la generalidad y la conexión, de manera que su doble reacción cotidiana resulta igualmente favorable para cada uno de ellos, consolidando en él las cualidades fundamentales que se alterarían naturalmente. Una relación semejante indica al mismo tiempo cómo son necesariamente huecas y estériles las investigaciones especulativas dirigidas, en un asunto cualquiera, a los primeros principios, que debiendo emanar siempre de la sabiduría vulgar, no pertenecen nunca al verdadero dominio de la ciencia, de la que constituyen, por el contrario, los fundamentos espontáneos y desde ese momento indiscutibles, lo cual suprime una multitud de controversias ociosas o arriesgadas, que nos ha dejado el antiguo régimen mental. Se puede así ver igualmente la profunda vaciedad final de todos los estudios previos relativos a la lógica abstracta, en que se trata de apreciar el verdadero método filosófico, aislado de toda aplicación a cualquier orden de fenómenos. En efecto, los únicos principios verdaderamente generales que se pueden establecer a este respecto se reducen por necesidad, como es fácil comprobarlo en los más célebres de estos aforismos, a algunas máximas indiscutibles, pero evidentes, tomadas de la razón común, y que no añaden en verdad nada esencial a las indicaciones que resultan, en todas las buenas inteligencias, de un mero ejercicio espontáneo. En cuanto al modo de adaptar esas reglas universales a los diversos órdenes de nuestras especulaciones positivas, lo que constituiría la verdadera dificultad y la utilidad real de tales preceptos lógicos, no podría traer consigo una verdadera apreciación sino tras un análisis especial de los estudios correspondientes, conforme a la naturaleza propia de los fenómenos considerados. La sana filosofía no separa, pues, nunca la lógica de la ciencia, ya que el método y la doctrina no pueden, en cada caso, juzgarse bien más que según sus verdaderas relaciones mutuas. No es más posible, en el fondo, dar a la lógica que a la ciencia un carácter universal por concepciones puramente abstractas, independientes de todo fenómeno determinado. Las tentativas de este género indican aún la secreta influencia del espíritu absoluto inherente al régimen teológico metafísico. Considerada ahora en el aspecto histórico, esta íntima solidaridad natural entre el genio propio de la verdadera filosofía y el simple buen sentido universal muestra el origen espontáneo del espíritu positivo, que resulta en todo, en efecto, de una reacción especial de la razón práctica sobre la razón teórica, cuyo carácter inicial ha sido así siempre modificado cada vez más. Pero esta transformación gradual no podía realizarse a la vez, ni sobre todo con igual velocidad, en las diversas clases de especulaciones abstractas, todas primitivamente teológicas, como lo hemos reconocido. Este constante impulso concreto no podía hacer penetrar en ellas el espíritu positivo más que según un orden determinado, conforme a la complejidad creciente de los fenómenos, y que será explicado directamente más tarde. La positividad abstracta, nacida necesariamente en los más sencillos estudios matemáticos y propagada después por vía de afinidad espontánea o de imitación instintiva, no podía, pues, ofrecer primero más que un carácter especial y hasta, en muchos aspectos, empírico, que había de disimular durante mucho tiempo, a la mayoría de sus promotores, ya su incompatibilidad inevitable con la filosofía inicial, ya, sobre todo, su tendencia radical a fundar un nuevo régimen lógico. Sus continuos progresos, bajo el estímulo creciente de la razón vulgar, no podían determinar entonces directamente sino el triunfo previo del espíritu metafísico, destinado, por su generalidad espontánea, a servirle de órgano filosófico, durante los siglos transcurridos entre la preparación mental del monoteísmo y su pleno establecimiento social, después del cual el régimen ontológico, habiendo obtenido todo el ascendiente que suponía su naturaleza, se hizo pronto opresivo para el desarrollo científico, que había secundado hasta entonces. Además, el espíritu positivo no pudo manifestar de un modo suficiente su propia tendencia filosófica hasta que se vio llevado finalmente, por esta opresión, a luchar especialmente contra el espíritu metafísico, con quien había tenido que parecer confundido mucho tiempo. Por esto, la primera fundación sistemática de la filosofía positiva no podría remontarse más allá de la memorable crisis en que el conjunto del régimen ontológico empezó a sucumbir, en todo el occidente europeo, bajo el concurso espontáneo de dos admirables impulsos mentales, científico el uno, emanado de Kepler y Galileo, y filosófico el otro, debido a Bacon y a Descartes.
La imperfecta unidad metafísica constituida al fin de la Edad Media quedó desde entonces irrevocablemente disuelta, como la ontología griega había ya destruido para siempre la gran unidad teológica, correspondiente al politeísmo. Desde esta crisis, verdaderamente decisiva, el espíritu positivo, creciendo en 2 siglos más que había podido hacerlo durante toda su larga carrera anterior, no ha dejado otra unidad mental posible que la que resultaría de su propio ascendiente universal, ya que cada nuevo dominio adquirido sucesivamente por él no puede ya volver nunca a la teología ni a la metafísica, en virtud de la consagración definitiva que estas adquisiciones crecientes encontraban cada vez más en la razón vulgar. Solo por una sistematización semejante la sabiduría teórica devolverá verdaderamente a la sabiduría práctica un equivalente digno en generalidad y en consistencia, del oficio fundamental que ha recibido de esta, en realidad y en eficacia, durante su lenta iniciación gradual, pues las nociones positivas obtenidas en los 2 últimos siglos son, a decir verdad, mucho más preciosas como materiales ulteriores de una nueva filosofía general que por su valor especial y directo, puesto que la mayor parte de ellas no han podido adquirir aún su carácter definitivo, ni científico, ni siquiera lógico. El conjunto de nuestra evolución mental, y sobre todo el gran movimiento acontecido, en Europa occidental, desde Descartes y Bacon, no dejan, pues, en adelante otra salida posible que constituir al fin, después de tantos preámbulos necesarios, el estado verdaderamente normal de la razón humana, procurando al espíritu positivo la plenitud y la racionalidad que le faltan todavía para establecer, entre el genio filosófico y el buen sentido universal, una armonía que hasta ahora no había podido existir de modo suficiente. Ahora bien, estudiando estas 2 condiciones simultáneas, de complemento y de sistematización, que debe hoy cumplir la ciencia real para elevarse a la dignidad de una verdadera filosofía, no se tarda en reconocer que coinciden finalmente. Por una parte, en efecto, la gran crisis inicial de la positividad moderna no ha dejado esencialmente fuera del movimiento científico propiamente dicho más que las teorías morales y sociales, que han quedado desde entonces en un irracional aislamiento, bajo el estéril dominio del espíritu teológico metafísico, en llevarlas también, por tanto, al estado del verdadero espíritu filosófico, cuya extensión sucesiva a todos los demás fenómenos fundamentales estaba ya bastante bosquejada. Pero por otra parte, esta última expansión de la filosofía natural tendía espontáneamente a sistematizarla luego, constituyendo el único punto de vista, científico o lógico, que pueda dominar el conjunto de nuestras especulaciones reales, siempre reductibles, por necesidad, al aspecto humano, es decir, social, único susceptible de una universalidad activa. Tal es el doble fin filosófico de la elaboración fundamental, a un tiempo especial y general, que me he atrevido a emprender en la obra citada al comienzo de este discurso. Los más eminentes pensadores la juzgan así bastante acabada para haber ya puesto las verdaderas bases directas de la revolución mental entera, proyectada por Bacon y Descartes, pero cuya ejecución decisiva estaba reservada a nuestro siglo. Segunda parte. Superioridad social del espíritu positivo. Capítulo primero. Organización de la revolución. Para que esta sistematización final de las concepciones humanas esté hoy lo bastante caracterizada, no basta apreciar, como acabamos de hacer, su destino teórico. Es menester también considerar aquí, de manera distinta, aunque sumaría, su necesaria aptitud para constituir la única salida intelectual que pueda tener realmente la inmensa crisis social desarrollada, desde hace medio siglo, en todo el occidente europeo y sobre todo en Francia. Impotencia de las escuelas actuales. Mientras se realizaba gradualmente, durante los 5 últimos siglos, la irrevocable disolución de la filosofía teológica, el sistema político cuya base mental formada sufría cada vez más una descomposición no menos radical, presidida de igual manera por el espíritu metafísico. Este doble movimiento negativo tenía por órganos esenciales y solidarios, de un lado, las universidades, primero emanadas, pero pronto rivales del poder sacerdotal; de otro lado, las diversas corporaciones de legistas, gradualmente hostiles a los poderes feudales. Únicamente, a medida que la acción crítica se diseminaba, sus agentes, sin cambiar de naturaleza, se hacían más numerosos y subalternos. De modo que, en el siglo XVIII, la principal actividad revolucionaria hubo de pasar, en el orden filosófico, de los doctores propiamente dichos a los meros literatos, y luego, en el orden político, de los jueces a los abogados. La gran crisis final comenzó necesariamente cuando esta común decadencia, espontánea primero, luego sistemática, a la que, por otra parte, todas las clases, sin distinción, de la sociedad moderna habían contribuido de diversos modos, llegó por fin al punto de hacer universalmente irrecusable la imposibilidad de conservar el régimen antiguo y la necesidad creciente de un orden nuevo.
Desde su origen, esta crisis tendió siempre a transformar en un vasto movimiento orgánico el movimiento crítico de los 5 siglos anteriores, presentándose como destinada sobre todo a realizar directamente la regeneración social, todos cuyos preámbulos negativos se hallaban ya suficientemente terminados. Pero esta transformación decisiva, aunque cada vez más urgente, ha tenido que ser hasta ahora esencialmente imposible, por falta de una filosofía verdaderamente propia para procurarle una indispensable base intelectual. Al mismo tiempo en que la realización suficiente de la previa descomposición exigía el desuso de las doctrinas puramente negativas que la habían dirigido, una ilusión fatal, entonces inevitable, condujo, a la inversa, a conceder espontáneamente al espíritu metafísico, el único activo durante este largo preámbulo, la presidencia general del movimiento de reorganización. Cuando una experiencia plenamente decisiva hubo comprobado para siempre, a los ojos de todos, la absoluta impotencia orgánica de tal filosofía, la ausencia de toda teoría distinta no permitió satisfacer por de pronto las necesidades de orden, que ya prevalecían, sino por una especie de restauración pasajera de aquel mismo sistema, mental y social, cuya irreparable decadencia había dado ocasión a la crisis. Finalmente, el desarrollo de esta reacción retrógrada hubo de determinar luego una memorable manifestación, que nuestras lagunas filosóficas hacían tan indispensable como inevitable, a fin de demostrar irrevocablemente que el progreso constituye, tanto como el orden, una de las dos condiciones fundamentales de la civilización moderna. El concurso natural de estas dos pruebas irrecusables, cuya renovación se ha hecho ahora tan imposible como inútil, nos ha conducido hoy a esta extraña situación en que nada verdaderamente grande puede emprenderse, ni para el orden, ni para el progreso, por falta de una filosofía realmente adaptada al conjunto de nuestras necesidades. Todo esfuerzo serio de reorganización se detiene pronto ante los temores de retroceso que debe naturalmente inspirar, en un tiempo en que las ideas de orden emanan esencialmente del tipo antiguo, que se ha hecho justamente antipático a los pueblos actuales. Igualmente, las tentativas de aceleración directa del progreso político no tardan en ser radicalmente estorbadas por las inquietudes muy legítimas que deben suscitar sobre la eminencia de la anarquía, mientras las ideas de progreso sigan siendo sobre todo negativas. Como antes de la crisis, la lucha aparente permanece, pues, entablada entre el espíritu teológico, reconocido como incompatible con el progreso, que ha sido llevado a negar dogmáticamente, y el espíritu metafísico, que después de haber ido a parar, en filosofía, a la duda universal, no ha podido tender, en política, más que a constituir el desorden, o un estado equivalente de desgobierno. Pero por el sentimiento unánime de su común insuficiencia, ni uno ni otro pueden ya inspirar desde ahora, en los gobernantes o en los gobernados, profundas convicciones activas. Su antagonismo sigue, sin embargo, manteniéndolos mutuamente, sin que ninguno de ellos pueda más caer en verdadero desuso que alcanzar un triunfo decisivo, porque nuestra situación intelectual los hace todavía indispensables para representar, de un modo cualquiera, las condiciones simultáneas del orden, por una parte, y del progreso, por otra, hasta que una misma filosofía pueda satisfacerlas igualmente, de manera que haga por fin tan inútil a la escuela retrógrada como a la escuela negativa, cada una de las cuales está destinada principalmente hoy a impedir la completa preponderancia de la otra. No obstante, las inquietudes opuestas, relativas a estos dos dominios contrarios, deberán persistir naturalmente a la vez, mientras dure este interregno mental, por una inevitable consecuencia de esa escisión irracional entre las dos caras inseparables del gran problema social. En efecto, cada una de las dos escuelas, en virtud de su preocupación exclusiva, no es ya ni siquiera capaz de contener suficientemente en adelante las aberraciones inversas de su antagonista. A pesar de su tendencia antianarquista, la escuela teológica se ha mostrado, en nuestros días, radicalmente impotente para impedir el despliegue de las opiniones subversivas, que, después de haberse desarrollado sobre todo durante su principal restauración, son propagadas con frecuencia por ella, por frívolos cálculos dinásticos. De igual modo, cualquiera que sea el instinto antirretrógrado de la escuela metafísica, no tiene ya hoy toda la fuerza lógica que exigiría su mero oficio revolucionario, porque su inconsecuencia característica la obliga a admitir los principios esenciales de aquel sistema cuyas verdaderas condiciones de existencia ataca sin cesar. Esta deplorable oscilación entre dos filosofías opuestas, que se han hecho igualmente vanas y que no pueden extinguirse más que a un tiempo, debía suscitar el desarrollo de una especie de escuela intermedia, esencialmente estacionaria, destinada sobre todo a recordar directamente el conjunto de la cuestión social, proclamando por fin como igualmente necesarias las dos condiciones fundamentales que aislaban a las dos opiniones activas.
Pero, por falta de una filosofía apropiada para realizar esta gran combinación del espíritu de orden con el espíritu de progreso, este tercer impulso resultó lógicamente más impotente todavía que los otros, porque sistematiza la inconsecuencia, consagrando simultáneamente los principios retrógrados y las máximas negativas, a fin de poder neutralizarlas mutuamente. Lejos de tender a terminar la crisis, una disposición semejante no podría llevar sino a eternizarla, oponiéndose directamente a toda verdadera preponderancia de un sistema cualquiera, si no se la limitara a un mero papel pasajero, para satisfacer empíricamente las más graves exigencias de nuestra situación revolucionaria, hasta el advenimiento decisivo de las únicas doctrinas que pueden convenir en adelante al conjunto de nuestras necesidades. Pero, así entendido, este expediente provisional se ha hecho hoy tan indispensable como inevitable. Su rápido ascendiente práctico, reconocido implícitamente por los dos partidos activos, confirma cada vez más, en los pueblos actuales, el amortiguamiento simultáneo de las convicciones y las pasiones anteriores, sean retrógradas o críticas, reemplazadas gradualmente por un sentimiento universal, real, aunque confuso, de la necesidad y hasta la posibilidad de una conciliación permanente entre el espíritu de conservación y el espíritu mejoramiento, pertenecientes de igual modo al estado normal de la humanidad. La tendencia correspondiente de los hombres de Estado, de impedir hoy, en cuanto es posible, todo gran movimiento político, se encuentra espontáneamente conforme, por otra parte, con las exigencias fundamentales de una situación que no admitirá más que instituciones provisionales, mientras una verdadera filosofía general no haya unido suficientemente las inteligencias. Sin que los poderes actuales se percaten de ello, esta resistencia instintiva concurre a facilitar la verdadera solución, ya que impulsa a transformar una estéril agitación política en un activo progreso filosófico, de modo que siga por fin la marcha prescrita por la naturaleza propia de la reorganización final, que debe primero realizarse en las ideas, para pasar luego a las costumbres y, en último término, a las instituciones. Una transformación semejante, que ya tiende a prevalecer en Francia, deberá desarrollarse naturalmente cada vez más en todas partes, en vista de la necesidad creciente en que se encuentran ahora nuestros gobiernos occidentales de mantener con grandes gastos el orden material en medio del desorden intelectual y moral, necesidad que debe absorber poco a poco esencialmente sus esfuerzos cotidianos, conduciéndolos a renunciar implícitamente a toda presidencia seria de la reorganización espiritual, entregada así en adelante a la libre actividad de los filósofos que se mostraron dignos de dirigirla. Esta disposición natural de los poderes actuales está en armonía con la tendencia espontánea de los pueblos a una aparente indiferencia política, fundada en la impotencia radical de las diversas doctrinas en circulación, y que debe persistir siempre, mientras los debates políticos sigan degenerando, por falta de conveniente impulso, en vanas luchas personales, cada vez más mezquinas. Tal es la feliz eficacia práctica que el conjunto de nuestra situación revolucionaria procura de momento a una escuela esencialmente empírica, que, en el aspecto teórico, nunca puede producir más que un sistema radicalmente contradictorio, no menos absurdo ni menos peligroso, en política, que lo es, en filosofía, el eclecticismo correspondiente, inspirado también por una vana intención de conciliar, sin principios propios, opiniones incompatibles. Conciliación positiva del orden y el progreso. Según este sentimiento, cada vez más desarrollado, de la igual insuficiencia social que ofrecen en adelante el espíritu teológico y el espíritu metafísico, únicos que hasta ahora han disputado activamente el imperio, la razón pública debe encontrarse implícitamente dispuesta a acoger hoy el espíritu positivo como la única base posible de una revolución verdadera de la honda anarquía intelectual y moral que caracteriza sobre todo a la gran crisis moderna. Permaneciendo aún extraña a tales cuestiones, la escuela positiva se ha preparado gradualmente a ellas, constituyendo, en lo posible, durante la lucha revolucionaria de los 3 últimos siglos, el verdadero estado normal de todas las clases más sencillas de nuestras especulaciones reales. Fuerte por tales antecedentes, científicos y lógicos. Pura, por otra parte, de las diversas aberraciones contemporáneas, se presenta hoy como quien acaba, al fin, de adquirir la generalidad filosófica entera que le faltaba hasta ahora. Desde este instante se atreve a emprender, a su vez, la solución, aún intacta, del gran problema, transportando convenientemente a los estudios finales la misma regeneración que ya ha realizado sucesivamente en los diferentes estudios preliminares.